lectores de AF Medios? Agradecemos el favor de su atención. Este 12 de marzo es noche de Focus y como siempre, como todos los miércoles, es un placer poder platicar con Rubén. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Esaú? Muchas gracias, muy bien. Un gusto y gracias por venir. No, siempre es un placer, Esaú. Tenemos vaya situación que pasó esta semana, una situación de horror, una situación muy lamentable en México, a pesar de que prácticamente los mexicanos ya hemos normalizado la violencia. Esto que sucedió y se descubrió el fin de semana pasado por los colectivos de buscadores de Jalisco, guerreros buscadores de Jalisco, pues deja una escena de terror en México, en el México actual, contemporáneo, en el real, fuera de todos los discursos. Este es el México real y qué triste situación en la que estamos México y los mexicanos, ¿no? Sí, vaya. De hecho, es una noticia que ya está tomando un alcance internacional muy significativo. Estaba viendo algunos noticiarios españoles que están dándole mucho. En Alemania, Sí, España, sí, 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 sí. en Latinoamérica también. Sí, y vaya que ya ha habido muchos hallazgos similares en otros lugares, nada más que este como que brinca por todo lo que implica, ¿no? Una escuela de sicarios que a la vez es aterradora y que además implica muertes clandestinas, asesinatos. Digo, las personas que participaron en esos procesos deben haber vivido días infernales en sus últimos días sobre la tierra, ¿no? Sí, reclutamientos forzados, Así es. desapariciones forzadas, pero llama mucho la atención que cada vez va reduciéndose más la edad de las personas que empiezan a verse Así es. inmiscuidas en este tipo de delitos o en estas situaciones de desapariciones, asesinatos clandestinos, ¿no? Sí, yo creo que ahorita, digo, hace unos días acaba de pasar el 8 de marzo y había un gran interés de las organizaciones femeninas en torno a la seguridad de la mujer, lo cual es muy legítimo. Pero creo que ahorita en estos momentos el gran riesgo, el sector de más riesgo en México, más que las mujeres, es el de los jóvenes. Jóvenes, sí, obviamente jóvenes varones y jóvenes mujeres. La juventud mexicana está en riesgo en muchos niveles y en muchos sectores y en muchos ámbitos geográficos del país, porque los jóvenes están expuestos, por su propia juventud, están expuestos a maniobras de manipulación, a redes de cooptación, a chantajes, y además pues la juventud tiene un potencial de fuerza física, de agilidad, que los hace pues material muy deseable para los cárteles en sus operaciones criminales cotidianas. Así que estamos en un momento muy difícil. Digo, yo la verdad me da terror cuando revisé algunas de las cifras que aparecen en este hallazgo del rancho en este municipio de Guadalajara. Es Teuchitlán, si mal no recuerdo. Teuchitlán, Teuchitlán. Rancho Izaguirre. Y algunos comentaristas compararon los hallazgos de este rancho, las fosas clandestinas, los cientos de zapatos, de tenis, la ropa, 200 pares de zapatos. 200 pares de zapatos, eh, y algunos lo compararon con Auschwitz, ¿no? Con aquel famoso centro De ¿no? exterminio. de exterminio de los judíos, bueno, que hubo muchos además, pero este fue el más famoso en época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y no me parece exagerada La la comparación, ¿no? comparación, por desgracia, ¿no? Me hubiera gustado decir que exagerado, pero no me parece exagerada. Y lo que más terror nos da, Esaú, es de que estos campos pueden haber muchos más que no hemos descubierto. Y habrá que señalar que este descubrimiento, si bien el rancho había sido ya intervenido por la Guardia Nacional a finales del año pasado, no es hasta este momento cuando los colectivos de personas desaparecidas, que además hacen una labor heroica en varios estados del país, Es impresionante, increíble lo que increíble hacen. lo que hacen, son los que determinaron la importancia de este rancho y lograron dar a luz pública todos los hallazgos que están siendo ahorita, los macabros hallazgos que están ahorita siendo pasto de la comunicación internacional, ¿no? Sí, en AFM relatamos en la semana, le hemos dado seguimiento a este tema con nuestro corresponsal Antonio Neri en Jalisco.
Y nos ha dado detalles de lo que ha sucedido entre este seguimiento que le ha dado al tema. Entrevistó al director de la policía de Tlajomulco y señala que en los últimos 2 meses la policía de Tlajomulco cuando menos ha evitado 20 casos de reclutamiento forzado o de engaños a menores de 15, 17, 18 años que son enganchados vía internet o redes sociales con la promesa de un salario decoroso o sorprendente. Lo citan en la central de Guadalajara, pero que está ubicada, conocemos como Guadalajara, pero está ubicada en Tlaquepaque, perdón. Y ahí los empiezan a citar, les piden que apaguen su teléfono y que los ven a unas cuadras de distancia y ahí empiezan a reclutarlos de manera engañosa y después forzada. Y ahora vemos todo lo que sucede, ¿no? Pero imagínate, en 2 meses han evitado 20, los que no, imagínate. O sea. No, es aterrador. Y no sé, creo que todos debemos de contribuir en informar a los jóvenes sobre estos procesos de reclutamiento. Yo lo hice, yo lo estoy haciendo en estos días con mis alumnos, con los alumnos que tengo de educación media superior. Les he estado platicando de esos métodos de reclutamiento precisamente para que tengan cuidado. Porque según la teoría del mal, el mal no obliga. Bueno, en este caso parece que sí hubo obligaciones, pero el mal primero abre la puerta y tienta al ser humano precisamente con falsas promesas. Y el ser humano si cae, si se deja llevar, si traspasa ese umbral de la maldad, pues ya no tiene vuelta de hoja, ya es presa fácil de poderes de cooptación más directos. Sí, es terrible lo que pasó. Yo lo escribía hoy y decía que en estos lugares, centros de reclutamiento forzado, de exterminio, pues la muerte no era un acto súbito, ¿no? Sino un hecho sistemático, No, no, pavoroso. terrible, Como un campo terrible. de concentración, ¿no? Exactamente. En el caso de Colima, ya una mujer, una tecomense, señalaba que había reconocido las botas de su esposo que había sido secuestrado el año pasado y que bueno, estaba segura que eran las botas de su esposo porque pues, obviamente conoce la ropa de su esposo. Y estas escenas que están surgiendo, que ya brincaron la frontera de México, ya llamaron la atención de la ONU, de las organizaciones internacionales de derechos humanos y demás. Y estos hechos no están lejos, si me lo permites, de llamarlos crímenes de lesa humanidad, ¿no? Claro. Y además se fortalece, de, por desgracia, de una forma trágica, el discurso que ha sostenido la administración norteamericana, de que los cárteles mexicanos son organizaciones de tipo terrorista. Y ellos lo hacen en función de sus intereses nacionales, Claro. norteamericanos. Pero Pero, parece que no están tan errados, pero ¿no? parece que no están tan errados, pues digo, porque no puedo imaginar una mejor definición de organización terrorista que una que provoque ese tipo de campos de concentración y de capacitación para futuros sicarios. Me parece algo francamente aterrador. Eh, y lo más aterrador es de que pues pueden estar ocurriendo muy cerca de nosotros, ¿no? Todo ese tipo de eventos. Habrá que recordar que en Colima se han localizado también predios con muchas fosas clandestinas y quiere decir que no estamos exentos de esta capacidad atroz de operación que nos debe atemorizar a todos de una forma solidaria, prudente, pero también inteligente. Sí, llama, fíjate, la atención la cercanía con la capital de Jalisco, ¿no? Está a 50, 57 kilómetros de la capital y en un paraje completamente desolado. Lo único que hay, bueno, son terrenos de sembradío, pero que no tienen absolutamente nada y lo único construido es este rancho, el rancho del terror, ¿no? Y además nos tienen que informar pues de quién es el rancho, nos tienen que informar qué intereses son los que están ahí a la vista, nos tienen que informar por qué la Guardia Nacional intervino este rancho pero no informó nada de lo que encontró allí, hasta mucho después son los colectivos los que lo están informando, porque creo que también hay un mal manejo de la información por parte de las instituciones y ojalá esto sea una llamada de atención que esto ya no se puede seguir ocultando, ¿no? Lamentable el tema, pero en el caso de gobierno de México, ¿en qué preciso momento se da a conocer este hallazgo y
estas escenas de terror cuando precisamente el gobierno de Estados Unidos está sobre México señalando los hechos del crimen organizado y pidiendo más acción del gobierno mexicano en contra del crimen organizado, sobre todo para poder negociar o no los términos comerciales, ¿no? Sí, bastante delicado. Y bueno, también esto nos enseña que hay informaciones tan delicadas como esta que tienen que ventilarse rápidamente, no se pueden ocultar. Porque si se ocultan es peor el rebote. Yo creo que tenemos que tener la capacidad de procesar este tipo de información lo más rápido posible y tratar de luchar contra lo que lo está Sí, generando, ya ¿no? estuvo bueno, por supuesto desde el primer momento estuvo el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos. Ayer por la tarde estuvo también ahí en el lugar y hizo una declaración en vivo donde señala que también tiene instrucciones precisas del gobernador de Jalisco y que las investigaciones pues, no se van a detener. Él afirma que desde que se descubrió este lugar en septiembre del año pasado, pues no se volvió a usar. Él dice eso, pero habrá que ver qué informa a la federación, porque también en la mañanera el fiscal general de la República también hacía referencia a algunas dudas, decía cómo es posible que las autoridades no supieran de este hecho, o si se volvió a usar como no sabían, ¿no? Pero son especulaciones ahorita que surgen a la opinión pública de parte de los que tienen una responsabilidad gubernamental, tanto federal como estatal, pero seguramente estos días que vienen serán cruciales para resolver este tema, porque tienen que resolverlo rápido, no pueden esperar más. La presión social en México ya está muy crecida y también la presión internacional comienza a tener eco, ¿no? Sí, tengo entendido que ya va a haber incluso manifestaciones de protesta por esto que está ocurriendo. Digo, no sé si las manifestaciones sirven de algo, pero por lo menos son la expresión de una sociedad que parece estar atenta a lo que está ocurriendo en el país. Sí, y precisamente en medio de esto, pues se da la concentración y manifestación en favor de Claudia Sheinbaum el domingo pasado en el Zócalo de la capital de la República. Lo abarrotaron los simpatizantes de Morena, los aliados también del partido Morena, me refiero a otros partidos aliados, y se esforzaron por llenar el Zócalo capitalino, expresarle su respaldo a la presidenta. Incluso asistieron gobernadores de oposición, 6 gobernadores de oposición creo que asistieron, y todos los gobernadores obviamente de Morena estuvieron presentes. Y por supuesto ella se sintió arropada a la presidenta de la República, pero en medio de este tipo de situaciones ocurre una concentración que le da el respaldo cuando menos público a la presidenta. Sabemos que tiene eh, mucha popularidad en este momento, ha sido catalogada de entre 80 y 85% de popularidad en México. No dudamos que lo tenga, pero este tipo de encontronazos entre una manifestación en favor y otro hecho que recrudece el problema de seguridad en México, ¿no? Sí, yo creo que cuando un líder político tiene una alta popularidad, creo que es cuando está más obligado a cuidarla, ¿verdad? Precisamente no a dilapidarla en eventos que parecen forzados. A mí este evento del pasado domingo me pareció forzado, me pareció innecesario, sobre todo porque ya se había dicho que no se iban a aplicar los aranceles, que ese era el motivo original de la Sí, convocatoria. hasta el 2 de abril, ¿no? Y de todos modos se intentó hacer este evento de tipo exhortativo, social, con todos los matices de un mitin político. Pero es un evento que además creo que estaba salado desde el principio, fue muy desafortunado. Pues primero estaba muy cercano a las fechas conmemorativas del Día de la Mujer, que siempre tienen una carga controversial importante y de Un día después, protesta ¿no? y de protesta gubernamental, ¿no? O sea, fue una fecha extraña ahí. Y luego también pues hubo unos muertos en Oaxaca de unas personas que venían trasladadas al evento.
en la vieja usanza mexicana, política mexicana, del traslado a los mítines políticos. Y luego ocurre lo del rancho en Teuchitlán, que fue bastante desafortunado y opaca la noticia principal, que se había pretendido que fuera lo del mitin en apoyo a la presidenta. Y luego hay otro evento que ha llamado mucho la atención en redes sociales, que si bien es un evento que podría haber pasado desapercibido por la circunstancia, no lo fue, que varios dirigentes políticos importantes de la Cuarta T o de Morena, sobre todo del ámbito legislativo, aparecen tomándose una foto junto con la dirigente del partido Morena y el otro dirigente. El hijo de Andrés Manuel. Tomándose la foto con el hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andrés López Beltrán. López Beltrán. Y pasa la presidenta por ahí cerquita de ellos no se dan cuenta, tienen un error que creo que lo van a lamentar todos los días del gobierno, que siga, y no voltean a saludarla a pesar de que ella era el centro del evento y estos siguen tomándose la foto muy contentos con el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Digo, es algo que para los viejos políticos es imperdonable. O sea, la vieja política... Era imperdonable eso, No, eso era prácticamente suicídate y vete, ¿no? O sea, es algo... Discúlpate y vete. Sí, ¿no? sí, es un error que no lo puede cometer ni siquiera un principiante en política. Y no me imagino estas personas cometiendo un error de esas características. No, y se vio la acción desesperada, ¿no? De ellos, de tratar de detenerla, de llamarla, y ella nada más extendió la mano y dijo, bueno. Y luego es un momento muy desafortunado para ellos porque ellos acababan de celebrar acciones legislativas que parecían ir en contra del interés de la presidenta Sheinbaum. Sí, claro. Entonces, pasar al 2027. Pospusieron una iniciativa que ella mandó, las iniciativas que había dejado el expresidente López Obrador, esas sí las impulsan con mucha celeridad, lo que impulsa la presidenta no lo hacen. La presidenta tuvo que dar una orden a su partido para decir, pues aunque ellos no lo aprobaron, nosotros lo vamos a aplicar desde ahorita en el partido Morena, vaya. Eso fue un pequeño golpe de mano presidencial. Y estos todavía con esta historia a cuestas, se les ocurre no saludar, tomarse la foto con el hijo del expresidente Andrés Manuel e ignorar a la presidenta que iba pasando. Digo, estoy seguro que fue un error. Es obvio que no es algo intencional, nadie hubiera podido hacerlo eso intencionalmente. Pero qué error tan terrible. Sí. A mí me da pena ajena cuando lo veo, me da como terror cuando lo veo, ¿no? Decimos nosotros los periodistas a veces falta de timing, ¿no? ¿No? Que falta de timing. El viejo tacto político, ¿no? Sí, claro. Que es fundamental y que no pasa de moda, ¿no? O sea, digo, las viejas reglas eran reglas de comportamiento humano, no eran reglas de un sistema. Sí, y llamó la atención esa acción, sobre todo del lado de los que se vieron involucrados, no de la presidenta. O sea, la presidenta pues tiene todo el respaldo habido y por haber, ¿no? Pero lo que sí llama la atención es precisamente en qué momento, como lo dices, se nota esta desatención de esos cuadros o importantes cuadros de la 4T, ¿no? Qué terrible. Y además vi digo, a mí esa sensación de pena ajena, no sé si sea clara para todos, pero para mí es atemorizante, me da hasta algo especial, una sensación especial. Pero cuando pasan esas cosas, digo pobrecitos, luego les vi las disculpas que publicaron en sus redes sociales. Qué horror, o sea... Bueno, se disculpa a Dan Augusto, se disculpa a Monreal, se disculpa Velasco del Partido Verde, pero no se disculpó el hijo de Andrés Manuel, ¿no? Sí, claro, debió haber sido el principal. Que llamó más la atención eso, ¿no? Sí. Que no se disculpara el hijo del expresidente, ¿no? Y las disculpas, qué feo. Yo sentí como que eran unos colegiales disculpándose con el director que los cachó rompiendo la ventana, ¿no? O sea, una cosa muy, muy difícil. Digo, pobrecitos, creo que se van a arrepentir durante mucho tiempo por esta tontería. Pero bueno, y resumiendo... ¿Qué se resuelve, Rubén, con esta manifestación, con esta concentración, con este evento? Pues es un evento para fortalecer políticamente a las bases, para dar un mensaje de solidez a la figura presidencial, de patriotismo.
Es volver a esa parte, Pero, a esas prácticas que tenía, pasaba con López Portillo, ¿no? Llegó a pasar, claro, él solicitaba la concentración. Cuando claro, iba a hacer la muchas veces. nacionalización de la banca Cuando fue fue la nacionalización de la banca, hubo un llamado que se ha similar, recordado ¿no? mucho, muy similar, y fue el pueblo bueno y sabio a aplaudirle por el gran acto patriótico de nacionalizar la banca, que en realidad fue un evento terrorífico para la economía nacional, que Sí, después sí, Miguel sí, de la Madrid tuvo que claro, dar marcha claro, atrás claro, porque claro. se llenó de burocracia la banca nacional y en la banca en lugar de ser un factor de desarrollo, pues eran instituciones burocráticas eh, que no le funcionaron a la economía nacional. Pero ya esa experiencia ya la hemos tenido, pero no dudes que al rato vuelva a regresar porque México es un país cíclico Sí, claro. y aquí lo estamos viendo, ¿Te ¿no? parece? Bueno, el gobierno de la Ciudad de México decía 350,000 personas. Tú conoces, por supuesto, muy bien el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Te parece que caben 350,000 ahí? ¿O había 350,000? Ay, no sé, siempre que yo oigo esas cifras me parecen demasiado exageradas. Yo creo que el Zócalo con una cantidad de 100,000 personas se ve 100, abarrotado, 120,000, se ¿no? ve abarrotado. Y de hecho, digo, no he checado ahorita reciente, pero ha habido cifras muy realistas de conciertos y de otros eventos masivos y las cifras son mucho menores. Eh, yo creo que eso es una exageración, pero bueno, forma parte de esta dialéctica de la, del discurso Esta, triunfalista, patriotista, ¿no? O sea, sí, todos estamos con la presidenta. Digo, no está mal. El gran problema es que este tipo de acciones no está mal en términos políticos, pues, en términos partidistas, pero este tipo de acciones deben ser en respaldo a decisiones de tipo comercial, pragmático, muy inteligentes, que permitan que el país esté protegiéndose de un entorno que está siendo muy agresivo en materia sí, comercial. porque después va a perder su propio valor este tipo de Claro, y concentraciones, al ¿no? rato que de veras necesitemos hacer una concentración masiva, pues ya no lo vamos a creer. Ahora, hay algo muy inquietante, Saúl. Acaba de anunciar el senador Anaya que, según su decir, yo no he checado la información, solamente acabo de ver la noticia, que sí se aplicaron aranceles a México. Es decir, los que quedaron fuera y se pospusieron hasta el 2 de abril fueron los aranceles inscritos en el tratado comercial, Sí, en el Temec, ¿no? pero que son apenas el 50% de las exportaciones Sí, de claro. México a Estados Unidos, según su dicho. Y que las exportaciones que no están registradas en este tratado sí se está aplicando un arancel especial y eso va a tener efectos económicos muy terribles. Si eso es cierto y no se ha informado, pues es otro error. Sí, claro. La presidenta señala que va a esperar hasta el 2 de abril, como lo dijo el presidente Donald Trump, para entonces fijar una postura de respuesta o de una acción similar en la imposición de aranceles de México para Estados Unidos. Pero hasta el 2 de abril pareciera, Rubén, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero México sigue en la posición solo de reaccionar, ¿no? Así es. No hay una iniciativa, Solo está reaccionando a así los es. dichos o a las acciones de Estados Unidos. No hay proactividad. No es que esté mal, pero estamos en una posición de desventaja, ¿no? Sí, sobre todo una gran desventaja estratégica. Nosotros a estas alturas ya deberíamos tener claro qué vamos a hacer económicamente, en caso de que nos apliquen los aranceles y en caso de que no los apliquen. Y ya deberíamos estar desarrollando las acciones, no esperarnos hasta que no los apliquen. Ya deberíamos estar convirtiendo esto en una oportunidad económica para dinamizar la economía nacional y tratar de compensar el daño que va a generar la imposición de aranceles. Porque ellos ya saben las consecuencias que va a tener. O sea, va a haber un proceso muy difícil económico interior que se puede traducir en pérdida de inversión, en devaluación, en inflación. Y tenemos que ir generando en pérdida de productividad, en crecimiento del desempleo, en pérdida de empleos. Y tenemos que ir generando las condiciones para compensar estos males antes de que ocurran. No, y si me lo permites, o si me permites la expresión, es que estamos en el estira y afloja nada más, ¿no? Sí, claro. Y eso no, nos retrasa mucho en acciones concretas para Claro. definir la política interior, la política económica interior y exterior de México, ¿no? Y si estamos pensando en mítines, bueno, entonces por cada arancel que nos pongan aquí les vamos a cantar colectivamente el himno nacional. Digo, eso no es una respuesta pragmática. Es una respuesta que le entiendo en términos partidistas políticos, pero que no le da Que gran te digo, cosa al no está país. mal, pero también
distrae un poquito del objetivo principal, ¿no? Sí, claro, aquí se necesita pragmatismo, viabilidad, entereza económica, no envolvernos en la bandera y arrojarnos al vacío, ¿no? Sí, claro. Oye, y el tema de la manifestación del 8M, que hubo manifestaciones en todo el país, por supuesto, bueno, concentraciones, marchas, protestas. Colima no fue la excepción. Colima tuvo una protesta, digamos, Esperada, ¿no? sí, esperada, pero sí con tintes muy llamativos, por así decirlo. Es entendible. Me parece que el gobierno del estado esta vez fue muy mesurado, se mantuvo, se concentró en evitar el ingreso Gracias a Dios, ¿no? Palacio. Sí, Porque el año el pasado, año pues, pasado fue un desastre, ¿no? sí, sí, un desastre, se reaccionó muy mal por parte del gobierno del estado y, y bueno, creo que bueno que ahorita, Creo que aprendieron la lección, ¿no? creo que bueno, porque hay, digo, lo cual está muy bien. Hay instituciones que nunca aprenden la lección, aquí sí se aprendió y me parece muy bueno que en esta ocasión hayan sido muy prudentes y mesurados. Y bueno, yo te puedo comentar, Esaú, algo que le he dicho a propios y extraños en esos últimos días. A mí antes no me parecía bueno que las marchas tuvieran un contenido de violencia, que se agredieran en monumentos, espacios públicos, eh, que se quemaran como ahorita se quemó la puerta del Palacio de Gobierno, por ejemplo. Pero yo en los últimos años he reflexionado mucho al respecto y digo, ¿yo con qué cara puedo criticar a las mujeres que marchan y que hagan ese tipo de destrozos si las mujeres siguen recibiendo tantos daños de la sociedad en la que yo habito, ¿no? Siguen desapareciendo mujeres, siguen muriendo mujeres por violencia, a veces intrafamiliar, a veces social, siguen ocurriendo los feminicidios, siguen muchas mujeres siendo víctimas del acoso en oficinas, en instituciones, en muchos espacios. Entonces, mientras nosotros como sociedad no podamos decirle a las mujeres, ¿ya estás segura? Sí, resolvimos tus problemas, ¿no? Ya estás segura, ya resolvimos tus problemas. No tenemos cara nosotros para criticar que quemen una puerta. Digo, me parece... a mí me daría vergüenza. Sí, claro. O sea, me daría vergüenza criticar a las mujeres por una marcha, siendo que ellas me pueden ofrecer muchas cifras del terror que ellas mismas están viviendo, ¿no? Sí, también hay algo que llamó la atención en esta marcha del 8M en Colima. Eh, me compartían algunos datos, alguna información. Hubo menos participación que el año pasado. También hubo menos inclusión de niños, pues los que fueron a marchar fueron menos esta vez quienes se hicieron acompañar por hijos, sobrinos, parientes, ¿no? Sí fue más notorio. Y también me señalaban que no, al principio no hubo como tal una organización como el año pasado de quién va primero, quién va después, etc. Pero la marcha se desarrolló por Calzada Galván, Avenida Madero, hasta llegar a Palacio. Y esto sí ya se esperaba una protesta enérgica. También llama la atención las consignas en contra del gobierno del estado, también consignas en contra de la ejecutivo estatal, pero yo sí resalto en esta ocasión la mesura del gobierno del estado, que solamente utilizó agua para apagar el fuego en algunos puntos de la fachada de Palacio, ¿no? Qué bueno. Y digo, ojalá nunca vuelva a repetirse algo como lo que ocurrió aquella ocasión, que yo recuerdo las imágenes de menores de edad, niñas, ¿no? Corriendo, aterradas, con gas, ¿no? Y me parece que no fue una respuesta adecuada, oportuna, pero creo que lo de este año empieza a borrar un poquito lo que se vivió el año anterior. Sí, pero la verdad es que sí coincido contigo. Esta sensación de inseguridad, esta sensación de una falta de acción de los gobiernos, hablo del Estado mexicano como tal. Así es. Eh,
en todo, colectivo. Llámese municipio, estado y federación, sí hay una sensación de las mujeres en este país de inacción, de cero protección, de faltar mucho, sobre todo este tema de seguridad que... Indefensión, ¿no? Indefensión, sí. Se sienten vulnerables todavía. Impotencia también, ¿no? Se sienten muy vulnerables, todavía no hemos logrado cubrir ese adeudo que tenemos. Siguen ocurriendo los feminicidios, es la verdad. O sea, y pasa el 8 de marzo y vuelven a ocurrir feminicidios otra vez, digo. Y ahorita, pues, muertes crueles de jóvenes en general, ¿no? Entonces, todavía nos quedan muchos saldos pendientes como sociedad. Y mientras no los cubramos, pues yo no le puedo decir a las mujeres, pórtense bien en una marcha. Digo, me parecería, no sé, algo como una desvergüenza de mi parte. Entonces creo que no nos queda más que seguir trabajando por lo verdaderamente importante para que algún día podamos decirle a las mujeres, ya no es necesario que destroces nada. Ya tenemos resuelto todo. Ya no tienes pretexto, ¿no? Ya, o sea, ahora sí marcha y celebra, pero todavía falta muchísimo para eso. Sí, creo que... Muchísimo. Nos faltan muchos años para muchos llegar años, a eso. por desgracia. Pues te agradezco mucho, gracias, Rubén, que hayas estado con nosotros en esta placer. cabina. Como siempre, un gusto poder escucharte, poder conversar contigo. Pues agradecemos mucho que nos haya acompañado por espacio de 30 minutos en esta noche de Focus. Por supuesto, lo vemos el próximo miércoles. Muy buenas noches.